Vamos a acercarnos a Manila, pero la Manila de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a recordar la matanza sufrida en el Consulado de España durante la ocupación japonesa de Filipinas en este periodo, en la Segunda Guerra Mundial. Un episodio olvidado que trata de recuperar la novela Muerte en Manila, escrito por Álvaro del Castillo Villanueva, nieto de José del Castaño Cardona, cónsul de España en Filipinas entre los años 1941 a 1945. Japón invadió Filipinas en enero de 1942. El 20 de octubre de 1944, las tropas del general MacArthur, máximo jefe del ejército americano filipino, desembarcaron en la isla de Leyte para reconquistar Filipinas y, acorralado el ejército japonés en el corazón de Manila, practicó la política de Senko Seisaku: quema todo, mata todo, destruye todo. En el asedio a Manila murieron alrededor de 100.000 personas, el 10% de la población. No se respetó a los ciudadanos de países neutrales, tampoco al Consulado de España, y esto se recoge en esta novela, Muerte en Manila. Le tenemos con nosotros a su autor, Álvaro del Castaño Villanueva. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Roge. Muchas gracias por meterme en tu programa. Bueno, pues ahí narran los hechos que se llevaron a cabo en esta matanza en el consulado el 12 de febrero de 1945. Pero antes de llegar a cómo fueron aquellos hechos, ¿cómo se produjo la invasión japonesa en Filipinas? La invasión japonesa en Filipinas, la verdad es que fue una acción planeada durante muchísimo tiempo por parte de las autoridades japonesas, que empezaron a enviar a turistas y hombres de negocios japoneses a las Filipinas para que se fueran estableciendo en las islas y como aparentemente gente de lo más amigable, pero cuya función era la de ir recopilando información logística y militar sobre cómo estaba defendida la ciudad, sobre todo sobre el ejército norteamericano. Y con esa información que fueron pasando diligentemente a Tokio, se produjo la invasión, que curiosamente se produjo el mismo día que Pearl Harbor. El Pearl Harbor se produjo el 7 de diciembre de 1941, pero el 7 de diciembre del 41 era el 8 de diciembre ya en Manila, por la diferencia horaria, y ese mismo 8 de diciembre empiezan a bombardear ya Manila los japoneses. Por lo tanto, es una acción planeada desde hace mucho tiempo. De manera que sí, que los japoneses ya tenían miles de infiltrados en Filipinas antes de la invasión, pero ¿les cogió por sorpresa a los filipinos? Bueno, totalmente. Los filipinos tenían totalmente idealizados al general MacArthur, que era absolutamente emblemático. Acordémonos que su padre, el padre del general MacArthur, fue el primer gobernador que tuvo las Islas Filipinas, por lo tanto tuvieron un destino los dos paralelos muy fuerte. El general MacArthur era el jefe de todas las tropas americanas y filipinas y tenían un presupuesto militar altísimo, tenían muchísimos aviones, muchísimos carros de combate y los días antes de la invasión el pueblo filipino había visto grandes despliegues militares por parte de los americanos, por lo tanto la confianza era total y la victoria del ejército japonés fue un varapalo brutal para la población. ¿Cómo era la vida en Manila antes de que entraran los japoneses? Manila era una ciudad maravillosa, porque le llamaban la perla de Oriente, y era una ciudad, decían que era un cruce entre 330 años de convento español y 40 años de Hollywood. Acordémonos que los españoles perdimos las Islas Filipinas en 1898, junto con Guam, Puerto Rico y Cuba, y nos la quitan los norteamericanos, y es cuando empieza la modernización de todo lo que es Manila. Lo que hicieron los americanos es básicamente reconstruir todo lo que es la administración del Estado con edificios modernísimos, que eran antisísmicos y de primer nivel. Construyeron clubs, construyeron golfs, había vida nocturna, restaurantes, clubs por la noche, había una vida social muy muy interesante, y es importante que Filipinas es el único país cristiano de esa parte del mundo, y que allí las mujeres iban a la universidad, tenían una vida social y estaban plenamente integradas y tenían muchísimos derechos, cosa que fueron perdiendo con la invasión japonesa, claro. Eso te quería preguntar, ¿cómo cambió la situación cuando los japoneses tomaron el poder en Filipinas? Pues los japoneses, primero, hay que decir en su favor que creían que al liberar, que estaban liberando del yugo occidental
a los países asiáticos. Ellos se ven como, digamos, los líderes de los asiáticos y creían que estaban haciéndoles un favor liberándoles de lo que es toda la parte occidental. Pero claro, los filipinos de ninguna manera querían estar bajo la ocupación japonesa y les cambió la vida de manera radical. Poco a poco empezaron a obligar a todo el mundo, por ejemplo, que pasara delante de un centinela a tener que hacer una reverencia, muy japonesa, pero tú ibas en bici, te tenías que bajar de la bici y hacer una reverencia, y poco a poco las cosas se fueron complicando, empezaron a haber abusos por parte del ejército japonés en cuanto pues abusos a las mujeres, manoseos, abusos con la gente, excesos de confianza, y poco a poco luego ya empezaron a tomar pues edificios, casas que iban requisando para su propia utilización de una manera completamente arbitraria. Hicieron un esfuerzo muy grande de propaganda, hicieron películas los japoneses para intentar promocionar su imagen allí, pero la verdad es que en ningún momento el ejército, digamos, la población filipina estuvo de su lado, menos algunos interesados y guerrillas que les llaman los macapilis, pero aparte de eso hoy tenían muy poco apoyo. El Muerte en Manila, vas narrando todo ello y sobre todo pues narras algo que se ha quedado como olvidado o perdido en la historia, que fue la matanza que sufrió el Consulado de España durante la ocupación japonesa en Filipinas en esta parte de la Segunda Guerra Mundial. Es un episodio que ha quedado así, desapercibido, que tú lo recuperas en Muerte en Manila. Totalmente. Yo creo, y no tengo datos en contrario, que es la mayor matanza o el mayor atentado que ha recibido, digamos, un espacio consular o diplomático español en toda la historia. Hubo una cosa muy similar en Guatemala, con Máximo, el embajador Máximo, no me acuerdo ahora mismo de su apellido, Marcio Cajal creo que era, que murieron también como 30 o 40 personas, pero aquí murieron 70 personas, y la historia ha hecho que se olvide absolutamente este hecho. Ahí murieron españoles, filipinos, chinos, gente de toda condición, y no se respetó para nada ninguno de los protocolos normales desde el punto de vista diplomático. A mí yo lo que quería con esto es, primero, volver que España volviera a mirar hacia Filipinas, que es, como he dicho, 330 años de colonia española, donde nuestra presencia era importantísima, y también con la llegada, digamos, del 2020, que es el 75 aniversario de la Batalla de Manila, que es cuando los americanos liberan Filipinas, pues que la gente se diera cuenta de lo que habían pasado allí los españoles que vivieron en Filipinas, entre ellos obviamente mi familia, pero muchísimas otras familias que se tuvieron que volver. Has tenido acceso directo a documentación sobre lo acontecido en el consulado, ¿no? Porque allí estaba de cónsul precisamente tu abuelo, José del Castaño Cardona, que fue cónsul entre el año 1941 y 1945. ¿Te has documentado de su informe oficial redactado por tu abuelo cuando sucedió todo esto? Tuve la suerte, mi abuelo era una persona muy organizada, como buen diplomático tiene unos archivos bastante buenos, y allí pude encontrar primero el informe que él realizó en 1945 saliendo de Filipinas sobre toda la matanza, aparte de todas sus cartas que tiene pues con ministros, con Serrano Suñer, con la embajada de Japón en la época, con secretarios de Estado, incluso con generales norteamericanos como el general Willoughby, que era el jefe de inteligencia de los Estados Unidos, antiguo amigo de MacArthur, y que tenía una relación bastante cercana con mi abuelo, pese a que estaban en polos opuestos. Luego también tuve la suerte de que finalmente mi padre, que nunca había hablado del tema, pues contase toda su historia. La masacre de Manila para mi padre fue ver cómo morían sus amigos, toda la gente con el que tenía muy buen trato, pues fue asesinada, y además asesinada en condiciones brutales, ¿no? Para entender el trauma que acompañó a los pocos supervivientes de la masacre, hay que remontarse a la Guerra del Pacífico. 6 meses después de Pearl Harbor, las tornas de la gran contienda han cambiado. Estados Unidos conquista isla a isla ante un enemigo mucho más feroz de lo que habían podido intuir. El 3 de febrero de 1945, el general MacArthur entra en Manila para liberar el país de la invasión japonesa. El general Yamashita, buscando preservar la arquitectura de la ciudad, se retira. Pero el comandante nipón Iwaguchi se queda junto con 20.000 hombres, jurando defender su código de honor hasta la muerte.
En Manila los enfrentamientos eran cuerpo a cuerpo, en una de las grandes batallas urbanas de la Segunda Guerra Mundial. La superioridad americana condenó a los japoneses que, antes de caer a finales de febrero, arrasaron con todas las vidas que encontraron a su paso. Por entonces, José del Castaño era cónsul en Filipinas. Tuvo tiempo de huir, pero a su vuelta se dio de bruces con las puertas del infierno. En la entrada del consulado yacía el cadáver de Ricardo García Bug, pero eso solo era el principio. De allí accedieron ya a lo que era el jardín del consulado y vieron un panorama absolutamente dantesco. Es decir, todos los cadáveres completamente abiertos por las bayonetas, montones de cadáveres amontonados. Pero cuando estaban allí y vieron que no había ningún superviviente, de pronto mi padre oyó un gemido muy distante y muy pequeño y se dio cuenta de que había un superviviente. Fueron a mirar de dónde venía el gemido, que estaba cerca del garaje, y debajo de una pila de cadáveres que se encontró a una niña, que era Ana María Aguilella, con 6 años, con varios bayonetazos en el cuerpo, cicatrices, que llevaba 2 días refugiada debajo de los cadáveres de su familia y sobreviviendo como podía. Entonces, esto yo sabía que ella había sobrevivido, pero yo no me enteré que vivía hasta ya casi terminado el libro, cuando hablé con un periodista de televisión española que se llama Ramón Vilaró, que me dijo, justamente estaba preparando un documental sobre la época y me dijo, no, esta chica vive en Barcelona, esta señora, perdón. Y lo que pasa es que yo intenté ponerme en contacto con ella, pero desgraciadamente esta señora tuvo una desgracia tan grande que no la quiso volver a revivir, y entonces solo he tenido acceso a Ramón Vilaró, que es el que la entrevistó en el documental, y luego pues a los artículos de la época, entre ellos una entrevista que había en La Vanguardia, que además una que le hicieron nada más volver de Filipinas con 7 añitos cuando se bajó del barco Plus Ultra, que es verdaderamente una entrevista entrañable. Álvaro, ¿y cómo fue esa ofensiva americana de liberación de Filipinas y cómo los japoneses se fueron replegando y ocupando el corazón de Manila? Y en ese corazón de Manila pues estaba también el consulado. ¿Cómo vivieron en el consulado y cómo fue ese avance del ejército norteamericano y los japoneses, ¿no?, que no se querían rendir e incluso pues que acababan con todo lo que veían? Correcto. El desembarco de las fuerzas norteamericanas, como has dicho en introducción, fue el 20 de octubre del 44 y ya tardaron básicamente 3 meses en llegar a Manila, y eso fue un paseo militar básicamente con muy poca resistencia. Al llegar a Manila lo primero que hicieron fue acelerar el paso para liberar el campo de concentración de Santo Tomás, que era una universidad regida por una orden religiosa española, y hasta allí parecía que la victoria de Manila iba a ser total, iba a ser rápida. Desgraciadamente, aunque la mayoría de las fuerzas del ejército japonés comandadas por el general Yamashita habían salido de la ciudad para organizar la resistencia fuera y no tener que gestionar toda la población filipina, que era complicadísimo, se quedó allí un contraalmirante, el contraalmirante Iwabuchi, que con un grupo de soldados se atrincheró y decidió morir matando. El consulado de España estaba justamente en el corazón de la ciudad, uno de los barrios residenciales más importantes, ya cerca de lo que era Intramuros, que es la ciudad antigua. Entonces los militares norteamericanos, cuando se van acercando ya al centro de la ciudad, encuentran una resistencia feroz de los soldados japoneses que quieren morir matando y tienen que ir ya calle por calle, piso por piso, luchando. Los soldados japoneses perdieron la cordura, perdieron su guía espiritual, que era el emperador, se habían dado por perdidos, y entonces pues practicaron la política de tierra quemada, y en el consulado hicieron una matanza escalofriante, pero no solamente en el consulado de España, sino en muchas otras casas, como en la casa del doctor Moreta, que también murieron muchísima gente, en órdenes religiosas, en muchísimos sitios. El consulado ya se preparó, ¿no?, se acondicionó para recibir y proteger a posibles refugiados del asedio. Correcto. De la guerra. Sí, estaba preparado, había 2 o 3 sitios designados por mi abuelo que iban a ser de refugio de
posibles gente que tuviera que refugiarse, de refugiados. Uno era el consulado, el otro era un hospital y el otro era un convento. Y en el consulado se vino a refugiar en los últimos días, digamos, cientos de personas al consulado. Gracias a Dios, muchos se fueron, llegó a haber 200 personas y se quedaron 60 nada más. Y muchos salieron porque no había comida, no había agua y no había nada y tuvieron que buscarse la vida en otros sitios. Gracias a Dios, esa gente que salió, algunos de ellos pudieron vivir para contarlo. ¿Cuáles fueron las decisiones que fue tomando tu abuelo? Pues mi abuelo lo que más le preocupaba, obviamente, era la comunidad española, porque él cuando llega a las Islas Filipinas tiene un cargo político, pero poco a poco el ejército japonés lo va quitando de todo poder y se queda como agregado simplemente de ayuda a la comunidad. Entonces, él lo que hace es ayudar a la gente en todas sus necesidades. Por ejemplo, cuando los japoneses iban requisando hospitales para meter allí a sus fuerzas de combate en los últimos días, pues tenías que vaciar todos los hospitales, y estos hospitales siempre estaban regidos por órdenes religiosas españolas. Entonces tenía que trasladarse, reclutar a gente, llevar camiones y vaciar hospitales o conventos o pues toda clase de instituciones de públicas. Entonces lo que hacían es organizar las salidas, los rescates, apagar incendios, lo que fuera necesario, una situación desesperada y en la que la comunidad española estaba muy, muy unida. Pues aquí está esta novela en la que se recogen estos testimonios, lleva el título de Muerte en Manila. El autor es Álvaro del Castaño Villanueva, que es el nieto de José del Castaño Cardona, cónsul de España en Filipinas en esos años de la Segunda Guerra Mundial, entre 1941 y 1945. Los hechos acontecen allá en el 12 de febrero de 1945, en donde se desarrolla esta matanza en el consulado. Muerte en Manila lo edita La Esfera de los Libros. Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro del Castaño Villanueva, y por hablarnos de lo que sucedió en aquellas fechas y por recuperar este episodio tan trágico. Gracias a vosotros.